todos bienvenidos a esta edición del programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades militares en la persona del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luceno Díaz Morfa, y nuestro Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del MIDE, Coronel Juan Julio Tejada Madera. Con ustedes desde cabina en Santo Domingo, República Dominicana, Nabel Otaño, junto a un equipo de profesionales de la comunicación, Yanibel Luna y Camila López. Bienvenidos sean todos y muchas bendiciones. Y de inmediato pasamos a lo más sagrado que tenemos, que es la palabra del Señor, con la licenciada Yanibel Luna. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Hoy en nuestro programa J5 Interactivo vamos a abordar el tema Vida y obra del general Juan Pablo Duarte. El natalicio del fundador de la República Dominicana es siempre una ocasión propicia para que las Fuerzas Armadas y la sociedad resalten sus grandes e inigualables aportes de la conciencia del ser nacional, de la dominicanidad, en fin, de la identidad histórica, social y espiritual de nuestro pueblo. También nuestros símbolos patrios forman parte esencial de esto. Nos vamos a una pausa y al regreso retornamos con J5 Interactivo. Hoy en nuestro programa J5 Interactivo tenemos como tema Vida y obra del general Juan Pablo Duarte. Y como invitado al coronel Sócrates Suazo Ruiz, Ejército de República Dominicana, director de Historia del Ministerio de Defensa. Bienvenido, coronel Sócrates. Muy buenos días, empezando el mes de la patria, que lo iniciamos ayer en San Francisco de Macorís, con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con un espléndido programa de desfile de estudiantes, honores militares correspondientes tanto al prócer Juan Pablo Duarte como al presidente de la República, y la inauguración de una exposición sobre los símbolos patrios. Hablar de Duarte es referirnos a una personalidad, a un prócer que su vida es ejemplo de honestidad, de integridad, lealtad y sobre todo valores éticos que hicieron posible el surgimiento del Estado Nacional, porque lo que funda Duarte es la República. La nación existía, la nación da curso, da origen a la República, que es el nombre del Estado Nacional. Hay monarquías, hay estados confederados y hay repúblicas. Y el concepto de la república, que viene de la Revolución Francesa de 1789, de algún modo es un orbe de derechos y valores, de derechos y deberes de la ciudadanía, de libertades, de democracia, de igualdad, de inclusión y de participación colectiva en la construcción de la patria común, que somos los dominicanos de hoy. Esa es la grandeza de Juan Pablo Duarte, que nace en 1813, y ese primero niño, como todo el proceso, va a constituirse junto con los jóvenes de su época en una generación que articuló a la sociedad de su tiempo, organizó políticamente a la sociedad de su tiempo y le dio cima a la dominicanidad, impulsó ese sentido de conciencia nacional, de identidad y de idiosincrasia. Esa es la función fundamental de Duarte. Duarte es un político, Duarte es un patriota, Duarte fue un gran militar que auspició el surgimiento del ejército dominicano desde 1838, cuando lo consagra así en el juramento trinitario. Pero Duarte es el ideólogo de la bandera, símbolo fundamental que nos identifica en todos los lugares del mundo donde quiera que haya un dominicano, y hoy en las redes podemos decir, hacemos presente el himno, la bandera y el escudo a nivel global. Esa es la grandeza de Duarte, que nos da la cédula de identidad, que promueve junto con las mujeres de su época, con los hombres de su época, ese sentido de identidad, de crearle un pasaporte
de crearle un documento que nosotros llevamos en el corazón y en los símbolos externos para identificarnos. De modo que conmemorar el natalicio de Duarte, hacernos presentes con sus valores, porque lo que promovemos es el ejemplo. Duarte es el arquetipo de la dominicanidad, del dominicano cabal, trabajador, íntegro, valiente, patriota, ciudadano, comprometido con el bien común. Porque Duarte es un ser ético y la ética implica servirle a los demás, darse a los demás, construir en beneficio de los demás, que es, como dice él en su frase, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos, para la patria en sí y para nosotros mismos. De modo que en ese orden nosotros estamos aquí compartiendo el natalicio de Duarte, que es compartir la grandeza de la República Dominicana, de los hombres y mujeres, de las mujeres que tejieron la bandera, de las mujeres que acompañaron a sus novios, a sus hijos en 1838, 1844 y después en la Guerra Dominico-Haitiana. De modo que Duarte nos da el argumento fundamental de la dominicanidad, de la conciencia, del compromiso y de la autovaloración. Así es, Coronel Suazo, una pregunta. Juan Pablo Duarte, ¿a qué edad él sintió ese deseo de hacer cosas nuevas para el país? Sí, mira qué interesante pregunta, es muy puntual. A los 16 años su padre lo envía a Europa y tiene que hacer un periplo, o sea, un viaje que lo lleva primero por los medios de transportación y aún hacemos escala en Nueva York o en Miami para irnos para Europa, cuando no hay vuelos directos. Pero en esa época, que era lo que había eran barcos, él va a Rhode Island, va luego a Nueva York, que es parte de ese estado, y ahí dura 3 o 4 meses. Duarte, con una inteligencia muy especial, es una esponja, absorbe los aires, las vivencias que tiene esa sociedad de la Revolución Norteamericana, de la industria, del comercio, de las artes en Nueva York. Y ahí dura 3 o 4 meses, perfecciona su inglés y sigue luego para Inglaterra, Francia, París y termina en Barcelona, Cataluña. Y ese es un viaje formidable. Pero cuando él se embarca en el barco hay un incidente que él tenía que ir con un documento y ese documento es como una carta de ruta, lo que hoy podríamos definir que es un pasaporte. En consecuencia, el encargado del barco, el capitán del barco le dice, es haitiano, porque la República de Haití era que daba los documentos. Y él le dice, no, yo soy dominicano. Porque la dominicanidad es anterior a la República. La nación existe antes de la República. El gentilicio con que nos identifican a los hijos de este terruño, de este territorio que hoy es la República Dominicana, es dominicanos. Por el nombre de la ciudad, que es Santo Domingo, por el nombre de la isla, que es Santo Domingo, el gentilicio se crea y se acuña con fuerza. Y él dice, yo soy dominicano. Y dice, y no te da vergüenza tener un pasaporte emitido por los antiguos esclavos de Santo Domingo francés, que es lo que era la República de Haití. Y dice, él muy impactado, traumado, se va y se retira y dice a sus camarotes y jura, y así lo escribe en Rosa Duarte, su hermana, en el diario de Rosa Duarte, jura, se compromete con su conciencia a fomentar una organización política, a organizar a los dominicanos hasta alcanzar la independencia, la soberanía y las libertades nacionales. Ahí surge esa... O sea, naturalmente hay un sustrato anterior, es el hogar que viene Duarte, es sus tíos por la parte materna, los Díez, Juan Pablo Duarte Díez, eran hombres muy comprometidos políticamente con Ciriaco Ramírez ya en 1809, 1810, con el propósito de la independencia. Y participan con Núñez de Cáceres o familiares de Duarte. Y además el padre de Duarte es un español, don Juan José Duarte Rodríguez, que plantea rechazo a la ocupación haitiana. Ahí nace
ese compromiso de Duarte, y el viaje lo que le va a servir es para nutrirse de las ideas revolucionarias muy en boga, muy de moda en Europa, porque se están constituyendo los estados nacionales, están los aires de libertad de la Revolución Francesa, están la Revolución Carlista Española, la Constitución de Cádiz de 1812, que son los elementos que le sirven a él para escribir su proyecto de constitución. De modo que Duarte viene con esos aires modernistas actualizados de lo que son las ideas políticas, y entonces esas ideas políticas él las organiza y estructura y lo difunde en la juventud de su época, lo que le permite constituirse un líder de la juventud de su época, el líder máximo de la juventud de su época. Y él tenía un concepto claro de que la educación en una sociedad que había un 90% de analfabetismo para la época, la educación era fundamental, pero no solamente la educación de desentrañar los signos del alfabeto o de los números, sino de la conciencia política. Y entonces él empieza a crear su cátedra política revolucionaria, agrupando alrededor de esas ideas a los muchachos, sí, eran los muchachos de una generación prodigiosa que construyó la independencia nacional a partir de 1838 en el juramento trinitario, donde él establece que se constituirá un Estado que se llama República Dominicana y que tendrá su pabellón en cuartos encarnados y alternados de azules y rojos, con una cruz blanca, que es la cruz de la redención. Es en esencia lo que plantea Duarte y lo que nos presenta y que nosotros presentamos a las generaciones actuales para que construyamos alrededor de sus valores, de sus compromisos, de su lealtad, de su transparencia, la nación feliz para todos los dominicanos. Así es. Una pregunta que me surge a propósito de que habló de la Sociedad Secreta La Trinitaria, que la formó en el 1838. ¿Qué características tenían que tener esos jóvenes que Duarte agrupó para formar parte de esa sociedad? Amar a la patria, compromiso con la separación e independencia. Jóvenes que en su mayoría eran la pequeña burguesía urbana, los jóvenes de la ciudad colonial, los jóvenes de San Carlos, los jóvenes de lo que hoy es Villa Duarte. Y esencialmente ya él fraguó, previo a constituir la Trinitaria, y él había hecho una selección, había decantado, había depurado los que iban a ser, los que ya mostraban adhesión, identificación con los propósitos de liberación. Esencialmente. Y uno va a darse cuenta que Duarte tenía un concepto tan acabado, tan consciente de la etnicidad, del componente étnico de la nación dominicana, que ahí está Sánchez, y ahí están los hermanos Puello, que eran mulatos o negros. Ahí participa Juan Alejandro Acosta, el fundador de la Marina, de la Armada Dominicana, que es un mulato, hijo de Baltasara de los Reyes y Bustamante. De modo que en Duarte hay una grandeza de conocer la historia dominicana, de conocer los antecedentes y del compromiso espiritual, material, ideológico, antropológico de lo que es la nación dominicana, que es la unión de todos los dominicanos. ¿Cuáles fueron las características que Duarte como líder y estratega militar? Duarte tiene un concepto claro del uso de la guerra. Duarte es un estratega militar. Cuando Duarte regresa en 1832, en sus maletas trae 3 manuales del uso de las armas. Y motiva al ingreso de la Guardia Nacional Haitiana y de los regimientos militares en pro de construir el futuro ejército dominicano. Es una visión estratégica, porque la estrategia es de algún modo tener un plan donde tú vas aplicando medidas tácticas para lograr un fin. Coincide la táctica con la estrategia. Y Duarte es un instructor militar en la Escuela de Esgrima de las Atarazanas.
y como la política dirige la guerra, no la guerra dirige la política, sino la política dirige la guerra, hay pasos que Duarte va dando en cada etapa del proceso que va a conllevar como consecuencia el éxito, porque Duarte fue un hombre exitoso. O sea, organizar al pueblo dominicano bajo el marco de la presencia de una ocupación militar y lograr unificar a la gente, organizar a la gente, es fruto de una visión estratégica y de una organización mental. Duarte es líder, un líder moderno, porque usa la educación, porque usa las artes, porque usa las relaciones sociales para el logro de sus metas. Y esas metas son coronadas por el éxito cuando el 27 de febrero proclamamos la independencia nacional. Duarte es el articulador social, es el articulador político y militar que hace posible derrotar a los haitianos el 27 de febrero de 1844. Y eso solamente lo hace un hombre valiente, un hombre inteligente y con un liderazgo. Y el liderazgo se basa fundamentalmente en el reconocimiento que hacen los demás sobre tu persona, en el crédito que tú acumulas en los demás, para no usar una palabra tan fina como es la alteridad. Eso se llama alteridad. En consecuencia, estamos frente a un caso de líder moderno, de líder que usó la educación, el líder que usó las artes, las relaciones sociales y construyó en ese crédito, en esa acreditación como hombre ético, como hombre íntegro, valiente y creativo. En ese liderazgo se basa el éxito de la independencia nacional. Y cabe resaltar también que sin estar en el país la madrugada del 27 de febrero del 1844, Duarte fue el que ideó todo ese proyecto para Así que es. se haga realidad. Sí, pero Duarte está fuera del país porque en 1843 hay una expedición militar con el presidente Charles Gerald Rivière, que había derrocado a Boyel, y en consecuencia estamos en una situación en que Duarte tiene que salir, porque a Mella lo hicieron preso en Cotuí y se lo llevan a Haití. Claro. Sánchez se hace pasar por muerto, o sea, finge una muerte, un entierro, y escapan a la persecución. Pero ya toda la organización está trabajando con autonomía de mando. Y es tan así que el 25 en la mañana, el Seibo se manifiesta ya, 25 de febrero de 1844. Los hermanos Santana, Pedro y Ramón Santana y la gente del Seibo, salen del Seibo convocados por esa coordinación, sincronización de todos los movimientos a nivel nacional, la gente del Cibao, la gente del sur. Hay que ver que Antonio Duvergé, Rosendo Herrera y los Banilejos vienen unos días antes convocados aquí y vienen a San Carlos, porque los Banilejos y los sancarleños eran lo mismo. Y entonces ahí ese grupo concurre el 27 de febrero a la puerta de la Misericordia y a la puerta del Conde. De modo que Mella se quedó en ausencia de Duarte, incentivando la participación militar de los cantones militares del Cibao. Sánchez es el líder, sobre todo de esos poblados negros de Pajarito, Villa Duarte, Mandinga, Cruz de Mendoza, Los Minas, Montegrande y los negros de aquí, de Manuguayabo. De modo que es una maquinaria formidable que forman esos muchachos, para seguirlo llamando, para decirle que la obra de la independencia es la obra de la juventud, como nosotros siempre aspiramos, a que la obra del engrandecimiento de la patria sea siempre el trabajo de los jóvenes y de las mujeres, sobre todo. Así es. Con nosotros el coronel Sócrates Suazo Ruiz, quien nos está hablando de la vida y obra del general Juan Pablo Duarte. Nos vamos a una breve pausa comercial. De inmediato retornamos con más de nuestra programación. En esta parte del programa vamos a seguir conversando con el coronel Sócrates Suazo Rodríguez, director de Historia del MIDE,
Y vamos a hablar ahora del libro que se ha puesto en circulación, Manual de Historia y Uso de los Símbolos Patrios. Háblenos un poco. Bueno, este manual se caracteriza porque los usuarios van a encontrar en él un fácil dominio o manejo del material tratado, que son los símbolos patrios, que se hace posible de entender en razón de que esos temas se expresan de forma sencilla, ilustrada y gráficamente. El manual tiene una breve historia con un enfoque universal de los símbolos, porque los símbolos son un lenguaje que representan en imágenes, objetos, palabras o sonidos épicos las grandes hazañas, los episodios heroicos y los hechos patrióticos de una colectividad. En ese sentido, este manual narra, cuando aterriza después de lo que se llama un enfoque de lo general a lo particular, de analizar los símbolos a nivel universal de sus orígenes, entonces entra en el campo nacional, como de dónde surge la bandera. Duarte como ideólogo de la bandera y las mujeres como las que plasmaron, las que tejieron la bandera para 1844, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, María Pina, todas esas mujeres que son símbolos de la identidad y de las libertades nacionales. También está el episodio de cuando aparece la bandera por primera vez en el altar de la patria la noche del 27 de febrero en las manos heroicas de Francisco de Rosario Sánchez, o cuando esa bandera nos acompañó a los campos de batallas, tanto en Azua, en la batalla del 19 de marzo, en Santiago el 30 de marzo, en Beler, en La Estrelleta, en Santomé, en Sabana Larga o en Cambronal, en Las Carreras. Ahí estaba la bandera acompañando a nuestros soldados, animando a nuestros soldados. Y entonces la bandera, de algún modo, todos los días nos dice, cuando la izamos, tenemos que tener un ritual, porque hay reglas para manejar los símbolos patrios, cómo debe subir la bandera, cómo debe guardarse la bandera, el uso de ella cuando están juntos en un salón, junto con otras banderas. En fin, estamos, es el propósito de este proyecto, el proyecto de el uso de la ley. La ley dice cuáles son las violaciones que la gente no debe cometer con el asunto de las banderas, o con el escudo, o con cómo debemos respetar, reverenciar el himno nacional. Es decir, hay reglas y hay penalidades cuando hay una violación. La bandera junto con otras banderas de otras naciones, la bandera con banderas institucionales. ¿Tú ves? Entonces ese es el propósito del libro. Contar la historia del himno nacional, contar la historia de los escudos, que la gente ve el escudo de hoy y no sabe que desde 1844 que estamos usando el escudo nacional ha habido evolución, ha habido cambios de escudo hasta 1913 cuando se oficializa mediante decreto el actual escudo, que también con la Constitución del 2010 se hace una regulación y modificación en la bandera, que es la bandera que tenemos hoy en día en uso. De modo que es un libro lleno de pasión patriótica, de enseñanza, es un manual didáctico para educar a los dominicanos en el sentido del valor histórico y en el uso oficial de los símbolos patrios. Hablan un poco de cómo es la estructura de este libro y qué contiene. El libro contiene antecedentes, por ejemplo, las banderas, que fueron desde el inicio de los persas, para que ustedes tengan una idea de cómo fue evolucionando esos estandartes hasta la fecha de hoy, su uso militar. Y luego pues entramos en la parte histórica nacional. Luego vamos, por ejemplo, ahí explicamos sobre la banda presidencial, su uso. Está estructurado en 3 grandes cuerpos. La bandera en sí, la parte histórica y la parte de uso, de normas que regulan su uso en cada situación.
en los desfiles, en honras fúnebres, en fin, en los requerimientos que hay en los desfiles, desfiles escolares, desfiles militares. Realmente es un gran uso lo que tenemos en el caso de la bandera, cómo se colgada en una pared, que la bandera nunca debe ser usada como mantel, como hace muchísima gente. En fin, la definición del himno, la historia del himno nacional, la vigencia de los himnos nacionales, los valores y uso de los himnos nacionales, semblanzas históricas de los escudos, historia y evolución del escudo de República Dominicana, transformación del escudo, evolución del escudo dominicano, y sobre el himno nacional, su origen, porque la gente no sabe que aquí existieron dos himnos que nunca se oficializaron, que es un himno que surge en 1844 de de María del Monte, y luego un himno que surge en la Guerra Restauradora por Manuel Rodríguez Oquío, hasta que llega el himno de Emilio Prudón con las letras, con la música de José Reyes, que se ensaya, o si se ejecuta en 1887, cuando llegaron los restos del padre de la patria, y que el Lilis trata de oficializarlo, pero ahí matan a Lilis, y no es hasta 1934 cuando Trujillo lo oficializa, porque el país, a partir de la muerte de Lilis, tuvo una gran inestabilidad política, de guerra, el Concho Primo, las revoluciones internas, hasta que llega la ocupación norteamericana de 1916 a 1924, que cesa el Estado. O sea, desaparece el Estado dominicano. Y como desapareció con la anexión a España en 1961, desapareció la República, porque la República es un concepto jurídico. Y se suspende la República con una ocupación extranjera en 1861 a 1865. Surge la Segunda República, y después que se van los americanos en 1924 surge la Tercera República, y es hasta el 34 cuando Trujillo oficializó el himno nacional y empieza a ejecutarse como lo conocemos hoy, con las 4 estrofas iniciales, porque el himno es más largo, claro, pero ejecutamos las 4 estrofas iniciales, que es también una regulación de la ley. Aquí está la ley íntegra sobre los símbolos patrios. Este es un libro ilustrado en todos los pasos que hay que dar para su uso. Claro, a eso nos lleva la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el proceso que usted vivió para recopilar esos datos que están contenidos en el manual? Sí, realmente lo primero que yo debo hacer es rendirle homenaje al general Ramiro Matos González, que es la persona que más ha trabajado este tema. Realmente los aportes del general Ramiro Matos González, un consagrado historiador y un consagrado de este tema, y junto con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, nosotros les rendimos homenaje en este manual, porque este manual es una síntesis de todo lo que se ha dicho, con un fin práctico, de que no sea un texto engorroso, de que el texto te lleve a la imagen y sea práctico para los profesores, para los alumnos, para los empleados de protocolo, de relaciones públicas del Estado Dominicano, y para los militares en sentido general. Comandante, ¿qué aspecto de la figura de Duarte las personas pueden encontrar en el libro? Duarte es el creador de la bandera. Ahí está todo lo que Duarte hizo por la bandera, todo lo que Duarte postula por la bandera, porque Duarte es la bandera nacional, Duarte es la patria. Así que hay muchos datos y muchos datos de mujeres importantes de la República Dominicana. Así es, yo estaba mirando el libro y ahí podemos encontrar esas mujeres valiosas que trabajaron en la confección de la solamente bandera. Que trabajaron físicamente con él, no, es que todo el esfuerzo de ella, fabricar balas, tiene una relación, es como un tejido que lleva a la bandera, que lleva a los símbolos. ¡Que viva la patria! Que viva. Así es, que viva la patria.
Recordar seguirnos en nuestros medios digitales @mdefensard y @ifa106. Vamos a una breve pausa y retornamos para seguir con más contenido. Continuamos con su programa J5 Interactivo. De inmediato vamos a leer lo que son las noticias más relevantes de la semana. Ante el avance de la variante Omicron letal, así como la influenza con incidencia en el país, Fuerzas Armadas han redoblado sus esfuerzos para contrarrestar estos virus y continuar apoyando a las autoridades sanitarias en la detención del COVID-19, la disminución de contagios y contención frente a estas enfermedades. Seguimos con la próxima noticia. Con diversos actos fue conmemorado el 166 aniversario de la Batalla de Sabana Larga, en la cual tropas dominicanas del Ejército del Norte, dirigidas por el general de división Juan Luis Franco Vidó, derrotaron a una fuerza del ejército haitiano al mando del emperador haitiano Faustino I. Respetando los protocolos de distanciamiento social, fueron realizados los honores militares de estilo con salva de 15 cañonazos y se depositó una ofrenda floral en el monumento en honor a los héroes de la gesta Batalla de Sabana Larga en la provincia de Dajabón. El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, encabezó en San Francisco de Macorís junto a autoridades civiles militares los actos conmemorativos del 209 aniversario del natalicio Patricio Juan Pablo Duarte y Díez, con el cual se inició la celebración del Mes de la Patria. El Ministerio de Defensa, MIDE, el Instituto Duartiano, la Cámara de Cuentas y autoridades civiles participaron este miércoles en el acto simultáneo por la conmemoración del 200 aniversario del natalicio del prócer y padre de la patria Juan Pablo Duarte y Díez. Y de esta manera llegamos al final del programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Les recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales, @mdefensard, @ifa106, y también decirle que nos vemos la próxima semana, como cada jueves, de 11 a 12 por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas.